Hola a todos, bienvenidos. Estamos en una nueva edición de estos podcasts acogidos por la Universidad Francisco Marroquín en Madrid y hoy vamos a hablar de un asunto que lleva semanas de actualidad, como es el cambio que se está produciendo en Venezuela dentro de la dictadura chavista venezolana tras la operación militar del gobierno de los Estados Unidos para derrocar al tirano Nicolás Maduro. Y vamos a hablar sobre esta cuestión, sobre cómo ha llegado Venezuela, cómo se ha podrido la situación en Venezuela hasta llegar a esta situación, con Antonio Cánova, profesor del posgrado de Derecho Público de la Universidad Francisco Marroquín y también promotor liberal de los derechos humanos en Venezuela, además de venezolano. ¿Qué tal? Qué honor estar acá, Juan Ramón. Gracias por la invitación. Y bueno, creo que sí, tenemos para hablar sobre Venezuela y de ahí sacar unas buenas conclusiones. Yo creo que hacerlo además desde la teoría libertaria puede ayudar mucho. Ojalá, porque estamos en un momento de cambio y ojalá sea un cambio a mejor. Y tanto para explicar lo ocurrido como para, bueno, arriesgarnos a hablar de lo que puede ocurrir, esta visión es muy útil. Así que estoy encantado. Tu pregunta y yo te voy respondiendo. Bueno, te daré opiniones y intentaré basarme en investigaciones, en evidencias, en datos, para pues que quede más claro. El placer es mío, Antonio. Lo primero que te quería preguntar es, echando bastante la vista atrás, ¿cuál era la situación de la Venezuela prechavista? Y eso ya es un periodo también potencialmente muy amplio, ¿no? Lo digo porque la narrativa que nos está llegando ahora, que es una narrativa con la que el chavismo no está de acuerdo, y por eso quería tu visión matizada, es que Venezuela, antes del chavismo, pues era un país más o menos próspero, más o menos occidentalizado. Se dice que era uno de los países más ricos de Hispanoamérica. Pero claro, uno pensaría, si las cosas estaban tan bien, que tampoco estaban tan bien, porque la inflación ya era altísima en finales de los 80, principios de los 90, ¿por qué llegó Chávez al poder? ¿No? Entonces, algo tenía que haber ahí que arrastrara, por desgracia, a la población a apoyar a Hugo Chávez. ¿Cuál era la situación de Venezuela antes de Chávez? Yo diría que es la degeneración irremediable, natural del Estado social, de la socialdemocracia. Fíjate que en Venezuela empezamos ya con un experimento socialdemócrata en los años 60, pero para mediados de los 70 ya estábamos nacionalizando el petróleo. Eso es. Eso da... Eso, perdona, hay mucha gente que se confunde, ¿no? Piensan que fue Chávez quien nacionalizó el petróleo y no es así. El petróleo lleva nacionalizado desde finales de los 70, ¿no? En el 76 y ya al comienzo del 77 Venezuela tenía el control absoluto en monopolio exclusivo, férreo, de todos los hidrocarburos. Bueno, ya ahí comienza el control claramente de el gobierno sobre la economía y la vida de las personas. Obviamente que, bueno, en esa bonanza petrolera, en especial de los primeros años, se hace mucho. Fíjate que es a finales de los años 70 que por primera vez en la historia de Venezuela un gobierno entrega el poder al otro sin violencia. Es decir, hay una transición de un gobierno, de un grupo político a otro por la paz. Se podría hablar ya de una democracia civil, una democracia, bueno, pactada por un amplísimo grupo en la población. Pero, bueno, el intervencionismo cada vez mayor, el pueblo, la gente dependía cada vez más de el Estado, con lo que eso
bueno, va creando los problemas económicos que los liberales fácilmente podemos detectar, hiperregulación en todos los aspectos. Te pongo un ejemplo. En los años 80, tú has comido arepas, ¿no? Uh-huh. Ok, en los años 80 había una regulación del Ministerio, creo que era de Fomento, que obligaba a cualquier restaurante, bar, fuente de soda local, que vendiera una arepa, que tenía que hacerlas de 130 gramos. Estamos hablando de los años 80. Uh-huh. Que la tostada, que vas a rellenar luego con carne, con queso, tenía que tener 130 gramos. ¿Por qué? Porque, bueno, habías controlado los precios de la harina, de maíz. Habías entonces que, bueno, un control lleva al otro y lleva al otro. Sí, para evitar que el control de precios se burlara deteriorando la calidad, ¿no? Entonces, bueno, lo que dice Mises es de que un control genera otro control. Un control. Entonces, en esa situación, bueno, se comienza a crear, bueno, ya sabemos, primero problemas, por un lado, desde el punto de vista económico, se ven las injusticias abiertamente, la corrupción se convierte también en un elemento importantísimo. Estamos hablando de los años 80, 90. La industria petrolera nacionalizada, que al comienzo sigue, bueno, del impulso de las empresas privadas que fueron expropiadas, comienza ya a producir menos. Claro. El número de empleados que trabajaban en la industria petrolera pasó algo así como de 20,000 a 100,000 personas en cuestión de un lustro. Lo que tienen las empresas públicas, ¿no? Es el problema de las empresas públicas. Además de eso, si bien se pacta que PDVSA y las empresas petroleras tengan independencia frente al poder político, bueno, eso va erosionándose poco a poco. Te doy un dato. Bueno, o dos. Ya para comienzos de los 90 se comienzan a hacer cambios para liberalizar de alguna forma el país, cambios que son totalmente truncados porque los mismos grupos ya instalados mercantilistas se oponen. Se liberaliza en algún aspecto la exploración y la explotación de hidrocarburos. Pero bueno, son cambios que se hacen a medias y el dato es Venezuela para el año 95 en los índices de libertad económica era, después de Cuba, el menos libre, con lo que estamos con un gobierno que maneja la economía del país, pero bueno, dominar la economía del país es también dominar a las personas, con lo que cuando Chávez llega al poder después de 2 golpes de Estado fallidos, bueno, se consigue una sociedad que está, bueno, pasando los problemas, las dudas de esta degeneración de la socialdemocracia que venía. Claro, esto es interesante. En las anteriores. Es interesante porque yo creo que la narrativa que nos llega a España y también imagino a otras partes del continente americano fuera de Venezuela es que antes de Chávez, pues Venezuela podía ser rica en términos agregados, pero que esa riqueza se concentraba en muy pocas manos y, por tanto, el resto de la población vivía en la miseria y que eso era tolerado por gobiernos oligárquicos, aliados de los ricos y, por tanto, que aplicaban algo así como políticas muy ultraliberales o neoliberales y que tuvo que ser Chávez quien revirtiera toda esa situación. Pero por lo que me estás diciendo,
la política económica de los gobiernos prechavistas más o menos era la misma que la del propio chavismo. Fíjate que en Venezuela tenemos a un autor, a un pensador del cual en especial los liberales estamos muy, muy orgullosos, que es Carlos Rangel. Uh-huh. Él escribe varios libros, uno de ellos es Del buen salvaje al buen revolucionario. Hay otro que es el tercermundismo, pero en especial en este del buen salvaje al buen revolucionario se ve esa no terminar de dar el paso hacia las instituciones occidentales, el respeto a la libertad y a la propiedad. Él además hizo un esfuerzo por difundir las ideas de libertad en ese momento de éxito del Estado social. Y una de las cosas que él decía y que ha trascendido esa declaración o ese comentario de él es que a modo de advertencia, si llega una nueva dictadura a Venezuela, se va a conseguir ya con una serie de palancas estructuradas en el poder que hará que esa dictadura no tenga que empezar de cero al control social, sino que se va a conseguir ya con una sociedad sumisa, dócil, fácilmente manipulable, y que si tiene la vocación de mantenerse en el poder, lo va a poder hacer con muchísima facilidad. Así que advertía que seguir por ese camino era, bueno, seguir la tendencia, seguir ese camino de servidumbre que ya Hayek nos advertía, ¿no? Desde los 40. Y realmente eso fue lo que pasó. Los malos se ponen a la cabeza, ¿no? El capítulo 10 de ese libro. Y bueno, ya para el año 98, cuando Chávez gana las elecciones, bueno, fue el que abiertamente, sin pudor alguno, ya presentaba, bueno, estos temas como el de dividir a la sociedad, el de acabar con el sistema previo, cambiar las instituciones, la democracia representativa, obviamente la propiedad privada y la discusión la guerra entre lucha de clases, el rico, pobre. Claro, pero, o sea, tal como lo planteas, hay una línea de continuidad en la degeneración política y en la degeneración económica. Sin duda. No hay una ruptura, no es que lo de antes fuera de una manera y lo de después sea de otra. Él lo puede presentar discursivamente así y a lo mejor en cuanto a eliminación institucional formal es así, pero desde luego en trayectoria política y sobre todo, insisto, lo que me llama la atención por mi deformación profesional en política económica, pues bueno, estamos hablando de dos modelos de gestión del Estado muy similares, ¿no? De baso mi gasto público, la financiación de mi gasto público en los ingresos del petróleo. Cuando los ingresos del petróleo son abundantes, reparto muchas prebendas y por tanto la sociedad está muy contenta. Cuando los ingresos del petróleo empiezan a caer, como cayeron en los años 80 o como cayeron al principio de la presidencia de Chávez y luego ya la década pasada, pues empieza el descontento social, empieza la inflación, reaccionamos con controles de precios en lugar de con ajustes del gasto para combatir esa inflación, no facilitamos la emergencia de otros sectores productivos distintos del petróleo porque somos una economía de monocultivo y poco más, ¿no? Entonces ese es el modelo económico previo al chavismo. Y es el modelo económico del chavismo, solo que, de la misma manera que políticamente el chavismo exacerba pues, el autoritarismo que ya estaba latente previamente, también exacerba lo peor de ese modelo económico que ya se encontraba antes del chavismo. Pero ahí la cuestión que me genera cierta duda o desconocimiento es si Chávez representaba una línea de continuidad en última instancia en lo político y en lo económico,
¿por qué una mayoría de la sociedad venezolana apoyó a Chávez y lo que representaba? Es decir, ¿por qué Chávez llega al poder si realmente no traía nada nuevo? Pero eso es lo que hacen los populistas al final, ¿no? Ya llegar a un nivel de hacer promesas todavía más disparatadas. Más disparatadas. Bueno, en parte es eso. Pero yo, y viéndolo ya en retrospectiva también, creo que había un plan claramente del grupo de Chávez al momento de tomar el poder y de aprovecharse, bueno, de la degeneración del sistema que venía otro, porque son nuevos actores que antes habían estado relegados. Muchos venían más bien de hacer guerra de guerrilla, o sea, de intentar por la fuerza tomar el poder. Chávez intentó 2 golpes de Estado, o sea, ahí hay un factor o hay varios factores. Uno de ellos es que apenas Chávez llega al poder, incluso antes, ya le está planteando primero que se va a mantener en el poder, que no va a entregar el poder, una división de la propiedad, de la sociedad, en el sentido de estos son los que nos han robado, los que nos han llevado acá, y el pobre pueblo, por otro lado, es el que ha sufrido. Yo creo que la incorporación, además de Chávez y de sus seguidores en el grupo dirigido por los cubanos, también fue importante. Tenían un programa claramente que apenas toman el poder, lo ponen en práctica. O sea, por ejemplo, Chávez jura cuando recibe el mando y la banda de presidente, hablando de una moribunda constitución, sí, porque su proyecto era hacer una reforma constitucional que implementó de manera prácticamente inmediata. Esa reforma institucional además venía acompañada de una discusión sobre si esa nueva constituyente tenía poderes originarios o no, y como poderes originarios era que podía hacer absolutamente todo, no solamente hacer una nueva constitución. De hecho, la figura de la Asamblea Constituyente no estaba prevista en la constitución previa del año 1961, con lo que ya allí hay una ruptura de los límites que ponía el derecho constitucional, lo que demuestra, bueno, que el derecho constitucional funciona, sí, claro, en momentos de normalidad, pero cuando hay etapas de excepcionalidad, ¿no? Ahí claro, el derecho constitucional es termina siendo más bien un problema incluso. Entonces, esta nueva constituyente permite que además es manipulada, porque Chávez gana las elecciones siendo una minoría del 30% de los votantes, aunque era la más grande de la... Lo mismo que Salvador Allende en Chile décadas antes, ¿no? Pero luego cuando va a ser la constituyente se queda con el 90 y tanto por ciento de los constituyentistas, de las personas que... Porque logra, bueno, primero la victoria reciente, pero además la forma de elección para hacer la Constitución, para los miembros de la Constitución, quedó de una manera en que fue muy favorable a Chávez. Ya había la Asamblea Constituyente, luego viene y nombra todos los poderes. O sea, fíjate, 4 años luego de la Asamblea Constituyente, no quedaba en Venezuela ningún juez previo a ese momento. O sea, de los jueces venezolanos, todos fueron sustituidos para ese momento, y no fue a través de concursos. Creo que hicieron un solo concurso para el nombramiento de jueces. Lo contrario, fueron nombrados a dedo por las propias comisiones de la Asamblea, que eran totalmente controladas por Chávez. O sea, entonces viene una primera etapa
con esta constituyente bueno, muchos nos opusimos y escribimos contra ella y buscamos la forma de evitar que se controle todo el poder en una sola institución bajo un mismo mando. Se cambia el nombre del país, se muestra que esto es algo diferente, nuevo, y siempre el discurso, y no van a volver, esto es definitivo, esto es una nueva etapa. De hecho, hablan de una nueva república, la Quinta República, como para hacer la diferenciación. Entonces, bueno, cuando ves ahí y analizas otras cosas que van pasando al momento, una de las primeras medidas que toma Hugo Chávez cuando llega al poder es llamar a las Fuerzas Armadas para que ya no sean meras defensoras de la integridad territorial o del orden interno, externo, especial, sino para que participen directamente en la política pública para ayudar, realizar acciones sociales, humanitarias, y entonces ya incorpora a los militares a la gobernanza, ¿no? Claro, sí, desde la venta de alimentos hasta el manejo de las empresas del Estado, y eso tiene un doble efecto. Por un lado, el gobierno pasa a ser militarizado. El 50-60% de los ministros y de los funcionarios son militares, pero por el otro lado tienes que acabas con la esencia del poder militar, ya lo conviertes en un actor político, le das además posibilidades para que voten en las elecciones, cosa que no podían hacer previamente, ya lo conviertes en una parte de la diatriba política como tal, le das recursos sin controles. De hecho, el Plan Bolívar 2000, que empieza semanas luego de que Chávez llega al poder, a los 3 o 4 años, en el 2002-2003, se cierra por todas las evidencias, denuncias de corrupción generalizada entre los militares venezolanos. Allí ya, o sea, se quiebra esa institución, de la misma forma que a través de la constituyente acabaste con un poder judicial, acabaste con todas las otras. Y si a eso le sumamos, ya no desde el punto de vista institucional, militar, si a eso le sumas además lo que haces en la economía, comienzas a tomar ahora sí todavía un mayor control de la economía. Para el 2001-2002 ya Chávez tenía decretos, leyes que le permitían, le habilitaban para ser el director económico del que habla Hayek en Camino de Servidumbre. Hace falta un mandamás en lo económico. Ya tú no puedes dejarle a la asamblea la discusión, por más que la asamblea la manejara el chavismo para ese momento. Desde el punto de vista social, sigues tomando primero el control de toda la parte comunicacional, lo que ellos llamaron desde el inicio la necesidad de que el gobierno tuviera una hegemonía comunicacional. Esas son las palabras utilizadas. O sea, hegemonía comunicacional. Estamos hablando de los comienzos de los años 2000, pero al día de hoy, o por lo menos hasta hace muy poco, de enero, X, las redes sociales están bloqueadas en Venezuela. Ahora parece que la están abriendo porque ya es parte de la imposición, pero tener el control de todas las televisoras, los medios de comunicación, la prensa, es una de las cosas que van haciendo, y
Y bueno, fíjate lo que eso genera desde el punto de vista social, que es la división de la sociedad venezolana. Y eso se ve claramente que es algo hecho de manera deliberada. O sea, por lo que estás diciendo, si no hay realmente una alternativa, o sea, si Chávez no representa una alternativa política y económica real a lo que había antes, sino que hay una línea de continuidad en la degeneración institucional, lo que tenemos es una batalla entre élites políticas, ¿no? Las élites que estaban establecidas y las antiélites que, como decías, venían de la guerra de guerrillas y que estaban totalmente fuera de ese turnismo político. Y esa guerra, como todo buen populista, las nuevas élites emergentes que quieren tomar el control del Estado se arrogan la representatividad del auténtico pueblo frente a las otras élites que son representantes de las minorías oligárquicas, y con esa excusa, digamos, hacen una tabla rasa total al sistema previo manejado por las antiguas élites, para ser ellas además las que tengan un control absoluto sobre esas nuevas instituciones y sobre la evolución de esas nuevas instituciones. Y tan grande es el control que, bueno, pues caemos en lo que Hayek llama en Camino de Servidumbre, pues ese avance hacia el totalitarismo, hacia el control social y económico de la vida en Venezuela. Pero por avanzar en la línea temporal, siendo eso así, ¿cómo interpretas tú el fallido golpe de Estado de 2002 que experimenta Chávez? ¿Fue como un último intento de resistencia de las viejas élites frente a la toma de control absoluta del chavismo, o qué pasó ahí? Primero, una de los lemas que impuso el gobierno es Chávez el pueblo. Eso como para sí, eso es el esquema populista básico, claro. Exacto. Para el 2002 ya se veía, ya Chávez estaba, bueno, gobernando a través de decretos leyes, estaba utilizando abiertamente un poder que va más allá de lo que se esperaba democráticamente, y las protestas y la resistencia, ¿no? La resistencia no solamente de las otras élites, sino del propio ciudadano venezolano, que estábamos acostumbrados a una democracia política, pero no a lo mejor necesariamente a la libertad económica. Eso lo vamos a conversar ahora un poco más adelante. Ese momento es un momento en el cual de lo que tú llamas el golpe de Estado, por muchos años se hablaba era del vacío de poder que se produjo. Sí, allí hubo obviamente una pelea entre las élites, incluso las élites que apoyaban a Chávez. Ahí sale un actor fundamental que fue un político que se llamaba Luis Michelena, que manejaba en buena medida y apoyó a Chávez. De hecho, todos ahí, después de esa etapa, por ejemplo, en el Tribunal Supremo de Justicia, la mitad de los magistrados fueron eliminados y fueron sustituidos por otros, ahora sí, chavistas, que eran, sí, incondicionales a Chávez. O sea, allí hubo una fractura interna dentro de este grupo que toma el poder, que no crea uno que está totalmente unificado, claro, sino que son diferentes grupos, mafias, que tienen cierto sector del poder y que todos obviamente, bueno, tienen una fin común, que es mantener el poder como sea, pero que entre ellos también hay, bueno, purgas, hay persecuciones, hay traiciones. Hay más élites que puestos que ocupar, ¿no? Entonces, el problema de la sobreproducción de élites. Y fíjate, allí, si bien ya se ve claramente
Chávez todavía no se ha declarado que es socialista. Uh-huh. Ya hacia el 2005, 2006, que es el momento en que le toca la posibilidad de una reelección con lo previsto en la Constitución que hizo Chávez, que permite la reelección por una vez, él allí ahora sí comienza a hablar del socialismo y comienza a implementar todo un programa de expropiaciones de empresas. O sea, la expropiación como institución no funciona, no sirve para que el Estado se tome una empresa, sino es para que agarre unos bienes y construya una carretera o una obra de obra. Bueno, se utilizan las expropiaciones para apoderarse de las empresas. Y mira, para el 2009, con un grupo de alumnos míos, ahora profesores, yo hice una investigación sobre todas estas medidas. Se llama expropiaciones o vías de hecho, con una interrogación. Y analizamos más de 1.700 tomas de empresas, de haciendas, de fondos, de tanto agrícola, industrial, incluso de viviendas, y en ninguno de los casos se había cumplido las garantías básicas de lo que es la expropiación, en especial el pago de las indemnizaciones debidas. O sea, este control ya total y despojo, expoliación masiva, generalizada de la sociedad, comienza allí en ese momento en el que ya, luego de esta etapa de inestabilidad, Chávez, bueno, reforma, toma el control total. Hay un evento que se me está pasando y que es importante, Juan Ramón, a tomar en cuenta. Luego de esta etapa del golpe, del vacío de poder, viene el control de divisas. El control de precios ya se estabiliza. El control de divisas tiene algo que tiene un efecto devastador, que es, vas a dar unas divisas a un precio muy por debajo del de mercado. ¿A quién se las das? Y uno de los casos de corrupción más grande en la historia de la humanidad ha sido el manejo en este momento de bonanza de ese control de divisas. Allí, bueno, o sea... Se han construido fortunas sobre esa base. Se han construido fortunas, fortunas que no te puedes imaginar. Y eso, bueno, va también permeando hacia la sociedad. Para que la audiencia lo entienda, ¿no? Porque a lo mejor hablamos de términos un poco técnicos. Imaginemos que el precio de $1 son 1.000 bolívares y el gobierno los está vendiendo a 6 bolívares. Entonces, claro, si a mí me dan $1 por 6 bolívares, luego lo revendo a mercado a 1.000, pues imaginad la plusvalía que he logrado ahí, y cuanto más volumen de dólares me den, mayor sin hacer nada, porque sin hacer nada, claro. Ese dólar te lo están dando porque supuestamente tú vas a importar algo, pero que vas a estar importando, claro. Por Dios, si lo que tienes que hacer es revenderlo para obtener la ganancia de inmediata. Fíjate que los venezolanos, que realmente hemos dado una batalla heroica desde el inicio por revertir, por reparar el error de caer en este ya sistema final de generación total de tiranía del Estado social. Los venezolanos intentamos ejercer uno de los derechos que daba la Constitución hecha la medida de Chávez, que era un referendo para revocar al presidente. Se intenta primero hacer un referéndum como para consultarle a la gente si quiere seguir por este camino o no, que lo aplastan, lo impiden, pero para el 2004 Venezuela va a un referéndum revocatorio. Para llegar al referéndum revocatorio, no te imaginas la cantidad de obstáculos que se pusieron y que impidieron que pudiera ocurrir. No solo eso,
ahí es que se toma también el Consejo Nacional Electoral y justamente el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral es Jorge Rodríguez. Ajá. Jorge Rodríguez, que es el hermano de Delcy Rodríguez, la que está ocupando ahorita el cargo de presidenta en nombre de Maduro. El cambio que se hizo en el Consejo Nacional Electoral fue total, en parte por la manipulación que hubo claramente del padrón electoral. Por un lado, se incorporaron millones de personas que no se sabe si existen, que pareciera que no, que está demostrado que no existe. Estoy hablando de 3, 4 millones de personas. Pero además de eso, toda la automatización de las elecciones con una empresa que de sus inicios es creada por el mismo Jorge Rodríguez y un grupo de personas que no tenían nada que ver con la materia, la empresa electoral. Y esta empresa que automatiza las elecciones ya crea primero una sospecha bien fundamentada de la autenticidad de esas elecciones, y luego comienzan a aparecer investigaciones que ponen en evidencia que esta empresa nos está cometiendo fraude electoral. De hecho, yo de lo que mis investigaciones y de lo que hemos podido documentar, los mismos resultados del referéndum revocatorio de 2004 fueron manipulados ya por el gobierno. O sea que una de las cosas que no hemos podido hacer los venezolanos es demostrar que Chávez no tiene la popularidad que se piensa fuera desde el inicio. Claro, porque es lo que te iba a preguntar, ¿no? La percepción que se tiene desde aquí es que las elecciones que ganó Chávez, bueno, quizás las últimas no, pero desde luego buena parte de las iniciales, también el referéndum, son elecciones que ganó más o menos limpiamente, es decir, que había una mayoría social de venezolanos que sí apoyaba el chavismo, y que el fraude masivo y generalizado fue dándose ya casi más con la etapa de Maduro. Pero lo que estás diciendo es que ya había fraude previamente con Hugo Chávez, aunque lo que sí te querría preguntar es la magnitud de ese fraude, ¿no? Porque al final, si tú tienes una sociedad muy polarizada, 50-50 o 48-52, tampoco has de cometer tantísimo fraude para darle la vuelta y para mantenerte en el poder. Simplemente con que manipules un par de puntos ya lo tienes. Ahora no, ahora ya, claro, tenía que ser, es un fraude sideral, y por eso justamente ni han publicado actas ni nada. Pero en el chavismo, aunque no tuviese tanto apoyo como el que se nos vende, sí era popular Hugo Chávez y sí tenía apoyo, ¿o no? Me pones en un compromiso. Yo creo que mucho menos apoyo del que se pensaba, y el que se ha además convertido en la narrativa a nivel eso es propaganda internacional. Ahí hay propaganda muchísima. La oposición a Chávez ha sido, fue, y a Maduro, ni te digo, patente y desde mi punto de vista mayoritaria. Desde entonces, estamos hablando de 2004. Sí. Luego Chávez va a las elecciones en el 2006, luego de haber barrido con este referéndum revocatorio. Esas elecciones también, bueno, muy, muy fraudulentas. Claro, uno pregunta, ¿qué es fraudulento en una elección? ¿Solamente que el resultado final lo cambiaste, o que creaste una serie de condiciones en las cuales vas en desventaja a un proceso electoral? Bueno, todo lo previo a el proceso de escrutinio como tal siempre ha sido un fraude a favor del gobierno. Es que, bueno, están en el poder, tienen la economía en sus manos, tienen el control sobre la sociedad, y bueno, las elecciones nunca fueron elecciones limpias. Te estoy hablando de la de 2006. Pero lo primero que quiere hacer Chávez dentro de su planteamiento de no entregar el poder es quitarse ese freno que se puso en la propia Constitución del 99 de no poder ser reelegido. Y gana las elecciones del 2006 y no está terminando de ganar cuando ya está convocando
a una reforma de la Constitución para impedir, o sea, para quitar la limitación a ser elegido por una sola vez. Y va entonces el pueblo venezolano a un referéndum para una reforma de la Constitución, una reforma de la Constitución que tocaba temas no solamente de la reelección presidencial, sino tocaba un cambio total del sistema constitucional que estaba previsto. O sea, acababa totalmente con la propiedad privada, que ahorita, bueno, está reducida a una función social, pero por lo menos se le nombra. En el 2007 Chávez pierde en ese referéndum revocatorio, en ese referéndum consultivo, ese referéndum aprobatorio de la nueva Constitución. De hecho, hay personas que han investigado el tema, y organizaciones que dicen, hey, es que hay 1,5 millones de votos que no se contaron, pero si se cuentan, Chávez ganaba. O sea, lo que quiero plantearte con esto es las fracturas y divisiones internas que estaban en la misma coalición de Chávez. O sea, perdona por incidir en este punto. Porque claro, parece un poco contradictorio decir que el chavismo manipulaba las elecciones y que perdió, ¿no? Y tú lo estás atribuyendo, si entiendo bien, a que dentro del chavismo hubo gente que saboteó, boicoteó. Impidió el fraude. E impidió el fraude para que perdiera ese referéndum. De hecho, el principal militar, que era el general Isaías Baduel, se opuso a eso y a los pocos días estaba preso. Y todavía su familia, creo, tiene hijos que están todavía encarcelados. O sea, allí hubo un grupo que detuvo el fraude de Chávez. Pero, bueno, igualito, en el 2009 convocó ahora, aun cuando su propia Constitución prohíbe que sobre un tema que ya sometiste a referéndum para cambiar la Constitución, vuelvas a plantearlo en el mismo periodo. Bueno, hizo una enmienda donde solamente cambió el artículo, específicamente el artículo que prohíbe ser reelegido por más de una sola vez. O sea, el artículo dice algo así: el presidente podrá ser reelegido por una sola vez. Bueno, le quitaron es por una sola vez. Podrá ser reelegido. Y sus instituciones, su sala constitucional, Tribunal Supremo, termina diciendo previamente a esto, que es un patrón del cual ya también te voy a contar, utilizar el Poder Judicial para legitimar de antemano las arbitrariedades del gobierno. Había dicho que lo más democrático que había era que si un pueblo quiere a un presidente que se mantenga en el poder, que bueno, que no podía venir ninguna constitución a ponerle un obstáculo, un límite a ese deseo soberano del pueblo. O sea, todo esto es lo que hemos estado viviendo los venezolanos, y cada uno de estos violaciones, arbitrariedades, han tenido no solamente una oposición, sino también ha quedado todo documentado, hay informes. O sea, realmente, tanto la sociedad civil venezolana, organizaciones de la sociedad civil, ONG, fundaciones, asociaciones civiles, como el periodismo venezolano, el periodismo de investigación venezolano, todo esto está documentado y ha sido llevado a órganos internacionales, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Yo he estado varias veces en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hablando sobre estas violaciones en diferentes temas, incluso la violación generalizada a los derechos de propiedad, que quiero que lo conversemos más adelante. Eso viene ahora, luego del 2006, 2007, cuando ya esa parte se ve clara, pero acabar con los derechos políticos, inhabilitaciones administrativas a todo aquel político que pudiera representar una verdadera
oposición a Hugo Chávez, o sea, que ha recibido en algún momento, bueno, condenas del sistema interamericano de derechos humanos, el uso de la represión también, una represión política que no conocíamos y que, bueno, viene a crear también un cambio total en la sociedad, ¿no? Pero precisamente sobre eso, ¿no? Y por ir avanzando cronológicamente, ¿cómo un régimen tan sumamente personalista como el que termina siendo el chavismo, de hecho, aún hablamos a día de hoy de chavismo, sobrevive a Hugo Chávez? Es decir, esa transición de poder entre distintas facciones que entiendo que estaban calmadas o pseudo unificadas porque estaba Hugo Chávez y él mandaba, cuando Hugo Chávez muere o desaparece de la escena política y luego muere, ¿cómo se ordena una transición que terminó siendo para el propio movimiento exitosa? ¿Qué rol desempeñaron agentes externos, como por ejemplo la dictadura cubana en este proceso de transición? ¿Cómo se pacifican las otras familias que querían tomar el poder? ¿Y cómo se termina llegando a una nueva figura de consenso como es Nicolás Maduro? Bueno, estás entrando en un tema que realmente, bueno, que está lleno de historias, de cuentos, de anécdotas, de mitos, que no está fácil. O sea, por ejemplo, ¿cuándo murió Hugo Chávez? Sí. O sea, el anuncio formal es que muere el mismo día, casualmente, que muere Joseph Stalin, el 5 de marzo. Bueno, es como aquí con Franco 2013. Y Primo de Rivera, vamos. Pero todo para apunta de que desde diciembre Chávez ya no estaba, por lo menos, si estaba en coma, si no había efectivamente muerto. Y esto tiene importancia porque en diciembre del 2012, primero en septiembre se hacen unas elecciones que Chávez gana con muchísimo cuestionamiento, le gana a una coalición de la oposición liderada en ese momento por Enrique Capriles. Denuncia Enrique Capriles que hubo fraude. De hecho, llega incluso a instancias internacionales demostrando ese fraude. Frente a Chávez, no, mentira, ahí me equivoqué. Es que Chávez, ganando esas elecciones y siendo reconocido por Enrique Capriles como el triunfador, no por toda la oposición, Chávez anuncia que está enfermo y dice que su sucesor va a ser Nicolás Maduro, que había sido su canciller. Nicolás Maduro fue formado en las juventudes cubanas, en Cuba, igual que su esposa Cilia Flores. O sea, son parte de la formación comunista cubana, del ala total cubana. Anuncia que Maduro será su sucesor en caso de que algo le pase. Se va a Cuba a que lo operen, ahí ya nunca regresa, por lo menos vivo, y se mantiene una etapa, un proceso, hasta que se anuncia en marzo que Nicolás Maduro, ya incluso hay decretos firmados por Chávez que seguramente no firmó él, que le dan el poder a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro va a esas elecciones que la Constitución dice que si el presidente recién elegido al año, 2 años, las elecciones tienen que ser en 30 días. Ellos se preparan para ir a unas elecciones que la hacen la fecha del golpe de Chávez del 2002. Convocan las elecciones en abril, que también va contra Enrique Capriles, que ahí es donde Capriles sí demuestra que Maduro cometió fraude en el escrutinio de los votos, no en todo lo que ya había. O sea, fue a una campaña electoral siendo presidente, sin tener que hacerlo. ¿Cómo se mantuvo que después de
ese liderazgo tan personalista de Chávez estemos todavía con la misma coalición gobernando? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que es que Chávez era un instrumento de Cuba, y Cuba sigue todavía con el control de Venezuela, por más que haya diferentes facciones que han tenido que, bueno, aceptar o lidiar con el tutelaje cubano. Esa es una teoría o una conjetura que se escucha mucho, ¿no? Que Cuba es la que realmente gobierna Venezuela. Pero ¿por qué? Es decir, ¿por qué tiene tanto poder Cuba, que al fin y al cabo es una isla pobre, muy pobre, sin recursos que ofrecer, sin bienes que ofrecer, sin capacidad ni siquiera militar? Sí, en cuanto a servicios de inteligencia, servicios represivos, pero tampoco tiene capacidad militar actualizada. ¿Cómo puede ser que gobierne a un país tan poblado, tan rico y además con tantos intereses de expolio propio por la clase dirigente como es Venezuela? Yo creo que es por una cuestión ideológica totalmente. Son comunistas, Maduro, Cilia y los que han tenido el poder. Pareciera incomprensible, pero todo apunta que algo de eso realmente hay. Y de hecho, toda la política del presidente Trump para Latinoamérica tiene en buena medida que ver con esto. Uh-huh. O sea, hubo siguiendo en esa degeneración del sistema venezolano, en el cual, bueno, ya se convierte, que desde el inicio lo fue, en un enemigo de los Estados Unidos. Uh-huh. Y en un más bien aliado de las fuerzas antioccidentales. Allí en Latinoamérica, con todo el poder que le da el petróleo, Uh-huh. que bastante ha servido para desestabilizar. Uno pensaría que justamente por eso quien es el lado fuerte en esas relaciones Venezuela, que es el que tiene el petróleo, el que tiene la población, el que tiene incluso la proyección internacional que había ido perdiendo Cuba, y que Cuba pues es como el resto arqueológico de un pasado revolucionario glorioso, pero que ya no pinta nada. Y bueno, no solo tú, sino mucha otra gente dice que es al revés, ¿no? Que al final el chavismo era pues una especie de gobierno exportado de Cuba, y hay que decir que puede sonar conspirativo, porque dices, ¿cómo puede ser? Pero cuando las fuerzas estadounidenses van a detener a Nicolás Maduro, toda la guardia de seguridad de Maduro no era venezolana. Es decir, quienes estaban, no sé si protegiendo o vigilando a Nicolás Maduro, eran todos agentes cubanos. Entonces, algo desde luego tiene que haber. Algo hay, y yo creo que los venezolanos estamos claros de eso. Pero si me pides la prueba definitiva, a lo mejor no tengo cómo dártela, pero si me das una oportunidad y me pongo a investigarte, lo consigo. ¿Cómo evoluciona el chavismo con Maduro, ¿no? Porque de la misma manera que hemos dicho que Hugo Chávez era ya una degeneración política y económica de lo que había antes, de la Venezuela prechavista, parece que Nicolás Maduro ya es una degeneración exagerada del propio régimen chavista, tanto en términos de fraude electoral, de represión. Conforme va perdiendo el poder, obviamente necesita exacerbar eso, también de dirigismo y de irracionalidad económica en un contexto distinto, claro, con los precios del petróleo muchísimo más bajos y con una producción petrolera hundiéndose. Pero, es decir, la oposición, por ejemplo, en 2015, si no recuerdo mal, gana las elecciones a la Asamblea y le tiene que montar Maduro una nueva Asamblea Constituyente para inhabilitar la mayoría que tenía la oposición. Es decir, ¿cómo convive, ¿no?, ese régimen autocrático de Maduro, cada vez más represivo, cada vez más pauperizador, cada vez más fraudulento, pero a su vez con una victoria contundentísima de la oposición en esas elecciones legislativas? El petróleo, o sea, se dice, la mejor empresa, por lo menos hasta ahora, es una empresa petrolera. Ahora,
posiblemente si es el gobierno, la mejor empresa es una empresa petrolera mal llevada, ¿no? Ujú. Y eso fue lo que ocurrió en buena medida con Petróleos de Venezuela y con toda la exportación de petróleo que fue tan mal llevada que terminó quebrando. De hecho, Ujú. está absoluta Sí. y totalmente quebrada. Posiblemente eso sea la razón por la cual las diferentes facciones aliadas alrededor de Maduro recurrieron al crimen, al narcotráfico, por ejemplo. Ujú. Obviamente el contrabando podría haber sido, aunque realmente es el narcotráfico lo que hay. Entonces, las mafias van empeorando cada vez más y ya es un tema de eh, crimen internacional. Que eso fuese hecho abiertamente para perjudicar a Occidente, a los Estados Unidos, bueno, también una posibilidad. De hecho, es la que maneja el propio gobierno de los Estados Unidos. Pero comienzan alianzas con países antioccidentales, Irán, Ujú. o sea, que yo me consigo un día mis hermanos iraníes, venezolano con Ujú. el régimen de los ayatollahs, no tenía una relación de hermanos, o No. sea, con Rusia, con lo que entra Venezuela en una dinámica ya muchísimo más violenta, criminal, en ese sentido. Ya la democracia, o lo que podría quedar democracia, fíjate, en el 2015, como tú dices, hubo elecciones para la Asamblea Nacional. En Venezuela, la constitución de Chávez acabó Senado y diputados y dejó una unicameral, la Asamblea. Y la oposición que se benefició de las reglas que había fijado el chavismo antes, al momento de elegir a los diputados entre nominal y Ujú. representación proporcional, salió beneficiada y terminó con más de 2/3 Sí. partes de la asamblea. Y lo que hizo el gobierno de Maduro y de inmediato fue acabar con la asamblea. Ujú. Le quitó varios diputados diciendo que habían cometido fraude, lo de Amazonas, Bolívar, Amazonas creo, que es un estado, sacó 3 diputados y ya con eso no había una mayoría de Para 2/3 para partes que reformar. podía Ujú. ser necesaria en muchos temas para cambiar funcionarios, etcétera. Pero además de eso, la sala constitucional que nunca declaraba ninguna decisión a favor de el gobierno, que había anulado alguna ley, comenzó en ese momento a anular todas las leyes de la nueva Asamblea Nacional de la Oposición. O sea, uno de los trabajos que yo también con unos alumnos hice, que se llama el TCJ, el Servicio de la Revolución, desde el 2004 al 2013, revisamos 45.000 sentencias, Juan Ramón. O sea, 45.000 sentencias de la Sala Político-Administrativa, de la Sala Constitucional, de la Sala Electoral, y en ningún caso había sido anulado alguna ley que interesara al chavismo o había ganado ni siquiera un juicio cualquiera de responsabilidad civil una persona frente al chavismo. Pero en el 2015, con la nueva asamblea, todas las nuevas leyes, acuerdos que saca la asamblea son anuladas, todas. O sea, de hecho, en ese periodo se nombraron, antes de que la nueva asamblea pudiera nombrar a los nuevos magistrados, se nombraron en cuestión de días nuevos magistrados en la... O sea, han sido tantos los atropellos, tantas las arbitrariedades, tantas las violaciones de las reglas básicas. O sea, un patrón que te comentaba. Cada vez que querían hacer algo, van a la sala constitucional
que son, al comienzo eran 5, luego lo pasaron a 7, ahora creo que son 3 magistrados o 5, y ellos deciden previamente a lo que el gobierno quiere hacer. O sea, puedo hacer tal cosa, entonces presentan algo así como una acción de interpretación de la que dice la Constitución. Sí, lo que antes aquí se llamaba cuestión de preconstitucionalidad. O sea, es algo... incluso en aquello era para anular una ley, esto es abstracto, o sea, sí. es antes de que se dicte la ley, interpretativo meramente. Entonces, eso hizo que no pudiera esa asamblea abiertamente contraria a Maduro ejercer. De hecho, hubo manifestaciones, hubo una represión enorme en el 2014, 2015, 2017. O sea, fue algo verdaderamente atroz. Todos los días había un joven manifestante asesinado. O sea, asesinado sea con disparos, sea porque, o sea, fue algo espantoso. Hay novelas, hay películas sobre toda esa época que deberían acudir para ver lo que vivió la sociedad venezolana. Finalmente aplacaron todo con una nueva asamblea constituyente en el 2017, que no hizo ninguna constitución nueva, que lo que hizo fue asumir las competencias, las competencias totales y concentró todo el poder en ese grupo que también... Y además, si no recuerdo mal, en esas elecciones a la Asamblea Constituyente fue cuando ya empezó el fraude masivo a gran escala, inventándose los censos por entero, anulando candidatos, impidiendo votar donde no interesaba que se votara. Es decir, ya fue el caso en el que era evidente, antes podías tener dudas de si han inflado por aquí y por allá, pero ahí era muy claro cómo se había diseñado oficialmente la elección, que ya era un fraude de ley desde el comienzo. Bueno, tenés así que la empresa que crearon desde el 2003 para facilitar todos estos fraudes terminó diciendo ella misma, mira, yo no puedo avalar estas elecciones. Y me salí porque, claro, ya también había invertido y había participado en elecciones en otros países, claro. Incluso en los Estados Unidos, que es una de las cosas que el presidente Trump cuestiona, que es la misma empresa cuyo origen es Smartmatic, la que fue responsable de la buena parte de las elecciones en el 2020, que él atribuye al fraude. O sea, esa constituyente del 2017 sirvió para que todo el poder estuviese en unas únicas manos entre Maduro y otros y acabó totalmente con la oposición. La represión empezó fuerte y viene algo que es un elemento clave y que tú bien lo sabes como economista, acaba con el engranaje social, una hiperinflación enorme. Sí. O sea, del 2017 al 2021, 2022, técnicamente era una hiperinflación, pero de millones. O sea, es algo realmente... que hizo mucho daño a la sociedad, que en algún momento podría decirse la envilece, pero que superada también da muchas lecciones, incluso muchas positivas. Los venezolanos, a partir de ese trauma, de esa disminución de su propia personalidad, que es la hiperinflación, entendió que el gobierno era el problema. Entendió que el Bolívar, que era el instrumento del gobierno, no valía nada. La dolarización surge espontáneamente. No es que se decretó, eso fue después que se decretó que se aceptaba el uso de cierto sí, o sea, mucha gente no lo sabe, pero Venezuela hoy está dolarizada de facto. Sí. En algún sector, porque los bancos no pueden utilizar dólares, entonces pero no hay crédito en Venezuela. También es una economía muy poco bancarizada, entonces claro. Bueno, pero es que no hay crédito en Venezuela. O sea,
la hiperinflación cambió al venezolano y lo llevó entonces a un tema que yo no quería dejar de plantear y de además reconocerte a ti, Juan Ramón, es que la sociedad venezolana comenzó a entender de economía y la está viendo desde un parámetro, desde una bastante liberal, libertaria. Entonces ya sabe qué es el dinero fiat y porque el dinero fiat tiene esos problemas. O sea, la gente se resguarda en el dólar o en todo caso en alguna cripto, en Bitcoin. No está ya fácil que la regulación vaya a resolver. O sea, la gente se opone a un control de precio, al control de divisa. Los jóvenes en especial. Yo que soy profesor de Derecho, además, de Derecho Constitucional, en una universidad que no tiene, la Universidad Católica Andrés Bello, que vamos a decir, socialdemócrata. Yo venía con ideas liberales y siempre tenía muchos alumnos en contra, a favor de los derechos humanos, en especial de los derechos sociales. Pero en el 2022, yo me acuerdo, el primer día de clase, en el salón yo pregunté, ¿quién está de aquí de acuerdo en que el Estado hay que reducirlo? Y todo el mundo dijo que sí. Aquí en España eso no te pasa. No, al contrario. Todo el mundo dijo que sí. Que había alguna diferencia en qué cosas sí, en qué cosas no. De hecho, en alguna ocasión, también en posgrado, dije, ¿qué cosas podría dejar de hacer el Estado? Y todo el mundo llegó de acuerdo que tenía que salirse de los bancos, del comercio, de los seguros, de las pensiones. Y incluso me dijeron que lo único que debe quedarse es en la educación. Y les di, cosa que también te agradezco a ti, el libro de James Tully. Y ese año, en tu libro de Una economía liberal, una revolución liberal. Una revolución liberal para España, ahí fue que yo me enteré de Tully. Un amigo mío, mira, cómprate este libro, que es algo increíble. Y yo lo que le dije a ellos, lo único es educación. Ok, todo el semestre, actividad empresarial y intervención del Estado, vamos a leer a James Tully. Vamos a ver en educación. Y al final terminaron los 20 alumnos diciendo, hey, libertad educativa. Claro, claro. O sea, que por lo demás es algo que está ocurriendo en Venezuela espontáneamente. Sí. O sea, tú me preguntabas antes cuando conversábamos, bueno, ¿y qué va a pasar? Claro, antes de llegar ahí, que es con lo que querría cerrar la entrevista, sí que me gustaría que evaluaras previamente, pues, los acontecimientos a partir de 2024, que ya es como la degeneración de la degeneración de la degeneración, donde directamente pues, el régimen convoca unas elecciones, las pacta, por lo que se dice, con agentes internacionales que sean más o menos limpias para, bueno, pues, no intervenir militarmente en Venezuela, viola ese acuerdo con los agentes internacionales, no publica las actas porque son actas no manipulables que demostraban su derrota. Y se enroca hasta el punto o hasta el momento en el que el gobierno estadounidense decide derrocarlo, ¿no? ¿Cómo has visto ese proceso y bueno, hasta qué punto el régimen también era consciente de que estaba acabándose, de que ya no le quedaba mucho? Estaba totalmente consciente. Venezuela está totalmente unida. Si le sumas además a toda la gente que está en el exterior, la diáspora, o sea, la proporción es 9 de cada 10 venezolanos no quiere al chavismo, ni mucho menos a Maduro y a este sistema. Y no lo digo yo, lo dice The Economist, sacó ayer una encuesta que habla de que el 80% de los venezolanos está de acuerdo con lo que acaba de ocurrir ahorita en enero. O sea, también dice que se espera mucho más represión porque nos han mantenido a punta de represión y control social total. Pero también dice que queremos una transición pronto, en cuestión de este año. O sea, no es posible porque no hay confianza en este sistema, en este régimen, para poder haber un crecimiento que dé luego lugar a una transición. O sea, queremos, o sea, que
que eso está bastante claro. No habíamos podido nunca demostrar hasta ahora, el 28 de julio del 2024, el fraude electoral. En materia de elecciones, lo que organiza las elecciones es el que debería esforzarse por mostrar que estos son auténticas, que son limpias. En Venezuela no fue, se cambió la carga de la prueba. Tuvimos que nosotros demostrar que nos estaban haciendo fraude. Y lo demostramos los venezolanos. O sea, sí, pero no permeaba, ¿no? No calaba en el resto del mundo. Claro, no calaba hasta ahorita. Hasta ahora. Que el 28 de julio era tan escandaloso salió a la vista de todos. Y ahorita están publicadas cerca del 90% de las actas electorales del CNE chavista, actas que defendió la sociedad venezolana organizada a través de María Corina Machado y todo su equipo para dar su vida por las actas. O sea, había todo un sistema de tener las actas como sea. Muchos militares ayudaron a darlas porque los militares tienen las actas, todas, porque son 3, 4 actas para cada partido, pero en especial queda una para los militares y otras para el CNE. Las actas a las que pudimos tener acceso al final es cerca del 90%. Y esas actas hablan de una elección ganada por Edmundo González, que fue el sustituto que decidió el gobierno al final, por María Corina Machado, aunque realmente es un diplomático y es una persona honorable, Edmundo, de 70-30. Son 7.4 millones de votos clarísimamente a favor de Edmundo González frente a 3.3. Y son los que se han quedado dentro, que claro, si cuentas todos los 8 millones que están fuera, pues claro. Eso es lo que están adentro. Claro. Y están adentro controlados, presionados, con que te van a votar, despedir del trabajo, con que vas a ir a votar con la jefe de calle para ver que estás votando por mí, porque si no, no te voy a dar la comida o el gas doméstico. Sí. O sea, esos son unos números que además no son de una elección limpia. En una elección limpia hubiese sido la muestra evidente de que, del 90-10. De que no queremos este sistema, de que hemos aprendido la lección, de que no se ha llegado aquí sin el trabajo verdaderamente voluntario, heroico de tantos venezolanos, que son miles los que están incluso presos, encarcelados, ni te digo también asesinados, o 8 millones de personas exiliadas. O sea, la gente no se va de su país, de su casa, de su familia, porque le gusta, te vas de vacaciones, pero no a sufrir caminando, pasando selvas. O sea, lo que se ha visto ha sido algo... entonces, con estas elecciones del 28 de julio del 2024, ya no hay ninguna duda, ya probamos que sí hubo un fraude, que Venezuela quiere otra cosa, y tú me dices, bueno, Trump, el presidente Trump en Estados Unidos ha tomado en cuenta de eso. Bueno, posiblemente está clarísimo de que Maduro es ilegítimo, esta narrativa y tanto lobby que se ha gastado en intentar mostrar que tienen algún tipo de legitimidad ya quedó totalmente desmontada. Las actas están allí, hay que verlas. De hecho, creo que están en la bóveda del Banco Central de Panamá. Geopolíticamente, Venezuela era un problema enorme para la región. Hay evidencias de cómo se infiltró en la política de países latinoamericanos, desde el punto de vista institucional, incluso yo, constitucionalista, ese nuevo derecho constitucional latinoamericano, que por cierto,
los profesores que lo imaginan o que lo plantean son españoles. Españoles, sí, sí. De hecho, alguno tuve yo durante mis estudios. Bueno, ese derecho lleno de derechos sociales, competencia del Estado, democracia participativa, radical, no la representativa, esa exportación de Venezuela y prácticamente es la mayoría de lo que se entiende por derecho constitucional, por las relaciones básicas fundamentales en Latinoamérica. El sistema interamericano de derechos humanos prácticamente lo ha tomado. O sea, yo creo que ya está claro que Venezuela en este camino era una perturbación importante, antioccidental totalmente, que el sufrimiento del venezolano, bueno, está allí, que es evidente, el control social, que los derechos humanos han sido violados de una manera sistemática, generalizada. La Corte Penal Internacional ha hecho un papelón al sustituir a uno y otro fiscal y no terminar de meterse en Venezuela. Desde antes del 2010 hay expedientes bien elaborados de constancia de delitos de lesa humanidad contra una población identificada venezolana, que es toda aquella opuesta a Chávez. A mí me alarma de los medios españoles. Aquí lo que hay es la gente normal progre y la ultraderecha. Esa ultraderecha es un grupo, es una comunidad que, mira, que cabe todo. Hace poco, yo no sé, salieron hablando de que los venezolanos son una caterva de gusanos, fachas todos. O sea, viven lo que hemos vivido. Y es el mismo discurso divisorio de Chávez al final. Ese es el mismo discurso divisorio de Chávez. Entonces, ¿cómo es la cosa? La democracia y la libertad, muy fácil perderla y ganarla es complicada. Bueno, los venezolanos estamos a punto de ganarla, posiblemente si saliera bien todo. Eso te iba a preguntar ya para terminar esta entrevista, donde hemos hecho un repaso de la historia reciente de Venezuela, de cómo se ha ido empeorando y degenerando todo, pero precisamente para terminar, pues, no sé, esa ventana de oportunidad y por tanto de esperanza que existe ahora mismo. ¿Qué crees que puede pasar, ya no en los próximos meses, sino incluso en los próximos años? ¿Y de qué manera crees que podría reorientarse si es que finalmente se consigue la situación en el país? Bueno, estamos conscientes de que esta es la pregunta más difícil que me puedas hacer, ¿no? Sí, porque es una especulación muy abierta sobre el futuro, está claro. Ok, pero entonces yo me voy a aventurar. En 2 años nos vemos en Venezuela y vas a ser toda una estrella. Bueno, vamos eso a llenar, creo que es lo menos relevante de todo. Vamos a llenar de jóvenes venezolanos el más grande de los escenarios para que hable sobre libertad y sobre economía. Bueno, yo espero que haya libertad más allá de si hable yo o no. Pero... Ok, lo que te quiero decir con todo esto es, Juan Ramón, yo soy muy optimista porque conozco al venezolano, porque estoy trabajando con ellos, porque estoy investigando con ellos. Y creo que es imposible detener esto. Ahora, hasta ahora me he equivocado siempre. Tenlo en cuenta. Me parece que desde el punto de vista geopolítico, un socio confiable para los Estados Unidos, Venezuela, con María Corina Machado, con todas estas ideas liberales. María Corina Machado ha hablado abiertamente de la privatización del petróleo, de la libertad educativa, de homeschooling y de choice. O sea, de una apertura de verdad, de olvídense de controles de precios, del mérito, del esfuerzo personal. Va a ser complicado, pero te digo, no va a ser tan complicado como podría uno imaginarse en España o Argentina. O sea, si tú tuvieras que apostar por un país liberal a futuro, yo le apostaría a Venezuela. Porque un sindicato en Venezuela no tiene el poder de un sindicato en España, ni en Argentina, porque la destrucción ha sido tal que no hay prácticamente oposición. Hay mafias, pero bueno, justamente de esas mafias es que tenemos que salir. Si salimos de esa mafia, yo pienso que te da la oportunidad a una democracia liberal
que eventualmente, bueno, sea un buen ejemplo y un faro, ese sí, para el resto de los países latinoamericanos. Es lo que yo quisiera. Ahora, las cosas también podrían salir mal. Los venezolanos parece que estamos claros. Ahí tenemos estas encuestas de ayer, anteayer. El 88% de venezolanos dice que el socialismo lo que ha llevado ha sido muerte, miseria, destrucción, violencia, destrucción, con lo que tú me dirás si ahí no hay un material, unos recursos con los cuales se puede construir a futuro. Desde luego es un buen caldo de cultivo reactivo como el que hubo en Europa del Este, incluso a lo mejor mayor porque la destrucción ha sido mucho más intensa, pero bueno, precisamente porque todavía las mafias están en el poder, tratando de expulsarlas, pero siguen ahí, la amenaza está muy presente y no hay que bajar la guardia, sino que hay que empujar ahora, que es el momento para lograr esa transición hacia una democracia liberal o hacia una sociedad muchísimo más libre de lo que ha sido durante las últimas décadas. Y estamos trabajando. Los venezolanos seguimos trabajando todos los días por eso. Porque lo queremos mucho, porque lo hemos sufrido bastante. Porque las cosas que más cuestan son las que uno más se esfuerza y más desea. Nos ha costado muchísimo. Así que... Pues mucha suerte, Antonio, y en general mucha suerte a todos los venezolanos para conseguir lo que sería desde luego una proeza para el país, para la región y también para España, porque España se ha visto también muy contaminada por esa mala influencia del chavismo, incluso penetrando en nuestras instituciones, y por tanto que eso desaparezca y que deje de corromper social, económica e ideológicamente nuestras sociedades sería una maravillosa noticia, desde luego, sobre todo para los venezolanos, pero también para el resto del mundo. Así que mucha suerte en esa misión desmanteladora de la tiranía chavista. Bueno, yo te lo agradezco muchísimo. Eres responsable en buena medida de todo eso. Tú, la Universidad Francisco Marroquín, el Instituto Juan de Mariana. La incidencia que han tenido en Venezuela ha sido muchísima. Allá, obviamente, también estamos organizaciones que estamos en esto de infundir los valores occidentales de libertad y bueno, ojalá que todo salga bien porque hay mucho que hacer y yo lo veo posible. Ojalá así sea. Muchísimas gracias, Antonio, y a todos vosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo podcast de la Universidad Francisco Marroquín. Nos vemos en una próxima edición.